Hoxe o que imos a probar é o Leaf. É o que vou facer, porque o Leaf é o sapiño. Voulle dar un besiño a ver se se converte en Model 3 ou Model S. Vamos! Vamos, vamos! Cando todo é ruído, só te escoito moi ao lonxe. No capó que temos é pois a batería de 12 voltios. Por que pitas agora? A batería de 12 voltios que sirve para manter a electrónica, é dicir, os cerros centralizados e todas estas cousas, ventanillas, etc. O inversor, que como en todos o que transforma a corrente continua en corrente alterna para suministrar o motor. Aquí en baixo temos o motor que leva a súa reductora conectado a eixe das rodas directamente, non temos caixa de cambios, obviamente. Nada, despois temos aquí todos os sedantes, de freos. Ten pinta de ser un coche o que sexa fácil cambiar as bombillas, polo que se ve aquí, porque os focos, ainda que son feos como eles mismos, están bastante accesibles. E aquí, abre a tapa! Sabro. E aquí temos as entradas para carga. Temos a Meneques tipo 1 e a entrada de carga de Chademo, que para que non coñezca a carga Chademo é carga por corrente continua. Estas son alternas, estas son continuas.
Bueno, pois vamos a probar este. Gas y nada más. É menos potente que o Ampera, pero iso danos igual. Kilovatios y nada más. Son- Agradeceríamos que pusieras el coche con contacto para poder bajar las ventanillas. Estamos muriendo de calor. Entendemos esos asientos. Temperatura da batería, autonomía disponible en kilómetros, e as barriñas de aquí, da dereita de todas pequeninas. Que tal se te calas? As barritas da dereita de todo creo que son o estado da batería. Sí, Con a respecto á capacidade original, isto ten a degradación. Sí, supoño que ao ser da Nissan, pois terá nome mantido. Home, chaval. De todas formas ten 20.000 km, non debía ter degradación. 20.000. Freno de ayuda, a encender. Ahora que fixo a musiquita toda que ten que facer. Ahora sí. Ah, ahora sí. Que coñazo. Ahora sí que te deixa meter a de. Tienes que dejar Mira. de el motor. Ahora. Ahora está encender. Ahora sí. Está funcionando, hombre. Que persona, joder. Este fai ruidito, sí. Sí, este coche, o motor ten máis son que o Ampera, é dicir, notase máis o silbido do motor eléctrico. E a mí encanta iso. Pois, a ver, que podo decir con respecto a Ampera? Para comparalo así. Non Que é sei. 3000 veces inferior. Sí, a verdade, os cabalos son 109 frente a... Ui, un lagartiño. 109 frente a 150. Autonomía... A ver, a autonomía do Ampera, obviamente, como é un eléctrico, un sensor de rango, pois a autonomía é menor, ten os seus 80. E este, pois, din que ten 250 km de autonomía, pero realmente faz de... Eu sin climatizador, con 20 poucos grados de temperatura exterior, que non ten batería climatizada ni refrigerada. 230, non lle saco máis, O claxon é moi chatarrero. Soa moi latas. Soa, sí. De acorde con el resto del coche, da todo vergüencito. Pero a experiencia de conducción é que é moi cómoda, como en todos os eléctricos. Por lo menos é o que a mí me dá a impresión, vamos. Pasamos pola gasolinera. Ai, no, que esta... Así, para darlle aire. É verdad. Vamos a parar, pero porque tenemos que echar la roda, ¡Epson, no! A mí me lo tienes que dejar en una red. Es que yo quiero probarlo ahí. Subiendo. Pero quítalo. Mete segunda, tío, que ahora quemar el motor. Aunque ya viene, Me llovía más no anda la mitad que la espera. Guau, que freno de broma, chaval. P de parking calcando. A ver de gas y nada más, ¿no? ¡Ey! Déjame hacer un ajuste. No voy a tener que va a probar el coche, ¿eh? Pues ahora cando te podemos decir que anda menos con Pera. Bastante menos. Anda muy bien. Pita. Las curvas. Pito Pita en las curvas. Mola el pito, ¿eh? A ver. O sea, en la ciudad de ropa un poquillo final. No, pero esto es normal. No sé, pero el pavo en 5 kilómetros le bajo 30. Más guay, ¿eh? No, pero va guay, tío. Es una situación. Dejadme dar una vuelta más. Gustoche, gustoche. Es gracioso, tío. ¿Qué? Ah, no. Dijeras que los eléctricos eran aburridos. No es gracioso. Ah, mierda. Está guay, tío. Ay, Dios, mi espalda. Mola, tío. Mira que no mola. Qué joder. Los asientos de cuero, tío. No, pero está bien, ¿eh?